Este es un relato más largo de lo que solemos corregir. Muchos de ustedes me pidieron que corrigiéramos un relato de principio a fin y no solo un fragmento, así que eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Este es un relato de Gloria Almeida. Ella es miembro nivel cuento de este canal y ellos tienen retos literarios cada semana. Este cuento nace de uno de esos retos de hace un par de semanas. Este cuento, y esta es la segunda advertencia, es muy divertido, pero es muy sangriento. Es una especie de cuento de terror. Cuando el paciente señor X dijo, quiero que me inserte un ojo de cristal en la frente para tener un tercer ojo, el neurocirujano no lo podía creer. Había sido su paciente desde que le extirpó con éxito aquel pequeño tumor. Habían desarrollado una buena relación médico-paciente al grado de que cualquier duda sobre temas de salud que tenía el señor X se comunicaba con él, aun cuando fuera neurocirujano, pero esta solicitud era más que rara. Cuando le mostró el ojo de cristal, observó que era más grande que un ojo común, por lo que tendría que trepanar el cráneo para colocarlo. Aceptó. Aún no sabía por qué, y ahí estaban ahora. El quirófano estaba listo. El señor X en decúbito dorsal sobre la plancha. La circulante contaba las gasas. El neurocirujano ya enfundado en su equipo quirúrgico entró en la sala. Saludó al equipo. Le dijo palabras tranquilizadoras a su paciente. Indicó al anestesiólogo que podía iniciar el proceso de anestesia. Revisó la mesa quirúrgica para que no faltara ningún instrumento de los que necesitaría, volteó a ver a la instrumentista y con un movimiento de cabeza le indicó que todo estaba bien. El primer ayudante abordó la zona que estaba señalada para la cirugía que incluía la región frontal y parte de la región frontoparietal bilateral. La rasuró con cuidado. Desinfectó y colocó los campos quirúrgicos alrededor del sitio de la incisión. Los fijó con pinzas de campo y los protegió con plástico estéril adherente. Todo estaba listo. El neurocirujano solicitó el bisturí y dio inicio al procedimiento. Realizó la incisión de la piel y el tejido subcutáneo con bisturí y controló el sangrado. Levantó y rechazó el colgajo de piel ayudado con la rugina y una compresa húmeda. Disecó el periósteo y el músculo temporal que separó del campo operatorio con ayuda de separadores automáticos. Usando el perforador eléctrico, practicó los agujeros de trepanación controlando el sangrado en los bordes del hueso con cera blanda. Cuando iba a utilizar la punta de un disector, observó algo brillante en el fondo a través de los agujeros de trepanación. Levantó el colgajo utilizando 2 elevadores y cuidando que la duramadre y los vasos meningios adheridos no se lesionaran, liberó el colgajo óseo. El primer ayudante le entregó una compresa húmeda para mantener protegido el colgajo y la enfermera le pasó un recipiente con suero y lo colocó en la mesa auxiliar. Se inclinó a observar aquella luz brillante en el fondo y solicitó otro bisturí. La instrumentista lanzó una rápida mirada dudosa al primer ayudante, pero el doctor le exigió un bisturí número 5J3 y se lo entregó. Luego el doctor pidió que acomodaran mejor la luz y lo que vio lo dejó paralizado. Había un ojo en el fondo. En este momento sintió un reflejo hacia sus ojos, como un rayo y todo se volvió un caos. Repentinamente se sintió fuerte, poderoso e invencible. Un odio inexplicable se apoderó de él. Se dio vuelta. El primer ayudante se asomó al sitio quirúrgico y vio que allí estaba un ojo, pero no supo que ese ojo acaba de hipnotizar al cirujano. Todo el equipo estaba primero sorprendido, pero al ver la cara desencajada del neurocirujano el pánico los paralizó. El doctor en un ataque de demencia empezó por atacar a la instrumentista que estaba junto a él y le insertó el bisturí en la carótida izquierda. Brotó entonces un chorro de sangre de inmediato que roció la pared y el techo del lugar. Ella gritó y se llevó la mano al cuello, pero cayó de inmediato. Estaba muriendo desangrada. Con los ojos desorbitados, la boca abierta, babeando, gimiendo y gritando, ya sin cubrebocas ni careta porque se los había arrancado, el cirujano saltó sobre el señor X y atacó al primer ayudante. Le clavó el bisturí a un lado del abdomen y lo deslizó hacia el lado contrario. Chorros de sangre salieron de la herida y saltaron los intestinos hacia el piso. El primer ayudante, con los ojos desmesuradamente abiertos, muecas de dolor y una expresión de terror, desesperadamente trataba de meter sus intestinos en la cavidad abdominal sin lograrlo. El cirujano temblaba agitando el bisturí con la facies desencajada, los ojos enrojecidos y desmesuradamente abiertos,
reía y gemía a la vez. Fue sobre la circulante que estaba petrificada en un rincón del quirófano con gasas ensangrentadas en las manos que chorreaban sangre por el piso, porque había tratado de ayudar a la instrumentista. El doctor se acercó a ella y lanzando una carcajada aterradora le cortó la garganta de un tajo. La enfermera cayó al piso sin haber intentado defenderse y emitiendo un ligero grito ahogado. El anestesiólogo que estaba sentado junto a la cabeza del señor X observaba el dantesco cuadro sin poder moverse y sin creer lo que estaba sucediendo. Cuando vio que el cirujano venía hacia él, corrió, pero en su torpeza tropezó y cayó. Entonces el cirujano, brincando sobre él, hundió el bisturí una y otra vez en el cuello, el pecho y el abdomen del anestesiólogo, que gritaba e intentaba defenderse con los brazos sin lograrlo. La fuerza desmedida del atacante lo venció. Por la mente del cirujano bailaban imágenes grotescas. Una voz le ordenaba: «Ataca y mata. Mata a todos. Quiero sangre». La fuerza del ojo había triunfado. Cuando llegó seguridad al escuchar el estruendo y los gritos, solo encontró 4 cadáveres en un mar de sangre, instrumental y algunas partes humanas regadas por el piso y un ojo dibujado con sangre en la pared del quirófano. Cuando llegó la policía, el comandante, después de revisar la escena del crimen, el expediente del paciente y el video de la cirugía, dijo: «Todos llevamos un demonio adentro. El ojo del paciente era su demonio. Despertó el del doctor y se posesionó de él». Este es el relato de Gloria, que a mí por lo menos me parece muy original y divertido. Antes de empezar a corregirlo, quiero que noten cómo el lenguaje médico, en este caso, le funciona mucho a Gloria para darle credibilidad a su relato. Todos los nombres correctos del instrumental y del proceso quirúrgico que se está haciendo, los nombres del personal médico, todos estos nombres de instrumentos, de procesos, de todo, le dan mucha credibilidad al texto, nos hacen sentir que la persona que lo está contando sabe de qué habla, y cuando uno mezcla ese nivel de conocimiento de algo terrenal con la fantasía o el terror, en este caso, da como resultado esto que leyeron, ¿no? Que es algo escalofriante porque uno está muy metido en la cuestión científica y de pronto pasa algo fuera de lo normal, que no es explicable con la ciencia y por lo tanto es más escalofriante. Ahora, como pudieron escuchar mientras yo leía el texto, hubo muchos párrafos en los que casi perdía yo el aliento por cuestiones de puntuación. Entonces vamos a empezar como siempre, justificando el texto, que lo hace un poco más cómodo. Y vamos a darle un poquito de aire y vamos a empezar. Cuando el paciente señor X... Aquí, pues bueno, hay un poco de torpeza, ¿no? El paciente, señor X. Yo quitaría esto, ¿no? Cuando el señor X y este espacio no va. El punto de una abreviatura siempre va pegado a la abreviatura. Cuando el señor X, y aquí tampoco va punto, porque X es el nombre en este caso, ¿no? Entonces no hay ninguna necesidad de este punto, porque no es una abreviatura. Cuando el señor X dijo, y como esto es algo que el señor X dijo, y por lo tanto no es continuación de esta frase, va con mayúsculas. Quiero que me inserte un ojo de cristal en la frente para tener un tercer ojo. Como pueden ver aquí, como Gloria puso las comillas sin estar pegadas al texto, el Word, o bueno, su programa de textos le hizo esto, que es ponerle otra vez comillas de apertura, cuando las que van son las de cerrar. El neurocirujano no lo podía creer. Había sido su paciente desde que le extirpó con éxito aquel pequeño tumor. Habían desarrollado una buena relación médico-paciente, al grado de que cualquier duda sobre temas de salud que tenía el señor X, quitamos de nuevo este espacio, se comunicaba con él. Aquí, aun cuando fuera neurocirujano, sobra. Pero esta solicitud era más que rara. Cuando le mostró el ojo de cristal, aquí se pierde el sujeto, ¿no? No sabemos si lo mostró el médico o lo mostró el paciente, ¿no? Entonces, mejor aclararlo. Cuando el señor X le mostró el ojo de cristal,
Observó, bueno, pues más bien notó. Notó que era más grande que un ojo común. Aquí tenemos un tema de puntuación, ¿no? Tenemos una coma y un punto y coma. El punto y coma no va, por lo que tendría que trepanar el cráneo para colocarlo. Ahora, yo creo que es cuestión del procesador de textos de Gloria, pero hay muchos espacios que no van. Aquí vamos a notar, por ejemplo, que este espacio entre la última palabra y el punto no va y que esto sucede muy seguido, ¿no? Veamos aquí, espacios entre los signos y las palabras. Nunca hay un espacio entre una coma y el final de la palabra al que va pegado. Cuando el señor X le mostró el ojo de cristal, notó que era más grande que un ojo común, por lo que tendría que trepanar el cráneo para colocarlo. Aceptó. ¿Qué pasa aquí si cambiamos el tiempo verbal y lo hacemos así? Había aceptado. Aún no sabía por qué. Y ahora, ahí estaban. Estos cambios que hice hacen que nos separemos un poco de lo que está sucediendo y de lo que sucedió antes, ¿no? El había aceptado nos hace pensar en un pasado más remoto hacia atrás y el presente en el que iban a hacer la operación, pero que para nosotros como lectores también es pasado. El quirófano estaba listo. Aquí en vez de una coma, ¿por qué no un dos puntos? Ya que vamos a explicar cómo estaba listo el quirófano. El quirófano estaba listo. Ahora, si vamos a usar esta manera de escribir señor X, vamos a usarla siempre así. El señor X en decúbito dorsal sobre la plancha, de nuevo quitamos el espacio entre la palabra y la coma. La circulante contaba las gasas. El neurocirujano ya enfundado o ya está. El cirujano, coma. Ya enfundado en su equipo quirúrgico, coma. ¿Por qué estas dos comas? Porque sirven aquí como si fueran paréntesis. Si ustedes lo leen como si estuviera entre paréntesis esta frase, sería igual, ¿no? El neurocirujano, ya enfundado en su equipo quirúrgico, entró en la sala, saludó con acento, saludó al equipo, le dijo palabras tranquilizadoras a su paciente y como esta ya va a ser la última frase en este párrafo antes de poner un punto, porque si no nos quedamos sin aire, en vez de una coma va un i, pero como bueno, esta palabra empieza con i, va un e. Le dijo palabras tranquilizadoras a su paciente e indicó al anestesiólogo que podía iniciar el proceso de anestesia. Si ya estamos diciendo que es el anestesiólogo, es evidente que el proceso que va a iniciar es el de anestesia, entonces aquí cortamos. Indicó al anestesiólogo que podía iniciar el proceso. Punto. ¿Por qué punto? Porque así ya podemos tener esa pausa en la que sabemos que están anestesiando al paciente y tenemos un espacio para respirar. Revisó la mesa quirúrgica para que no faltara ningún instrumento de los que necesitaría. Creo que esto es sobreexplicativo también. Revisó la mesa quirúrgica para que no faltara ningún instrumento. Y aquí sí, punto y coma. Volteó a ver a la instrumentista y con un movimiento de cabeza le indicó que todo estaba bien. Y aquí otra vez quitamos este espacio. ¡Pum! El primer ayudante abordó la zona que estaba señalada para la cirugía, coma, y que incluía la región frontal y parte de la región frontoparietal bilateral, coma. La rasuró con cuidado, quitamos este espacio otra vez, desinfectó, coma, y colocó los campos quirúrgicos alrededor del sitio de la incisión. Los fijo con pinzas de campo. Yo creo que aquí vamos a hacer esto. Colocó los campos quirúrgicos alrededor del sitio de la incisión para después fijarlos con pinzas de campo. Las pinzas de campo son un instrumento quirúrgico, pero no va con mayúsculas. Y aquí se nos fue un espacio adicional. No sé si lo ven aquí. En vez de haber solo uno, hay dos. Colocó los campos quirúrgicos alrededor del sitio de la incisión para después fijarlos con pinzas. Como aquí tenemos un campo y otro campo, este lo quitamos. Y los protegió con plástico estéril adherente. Y aquí está muy bien el aire que Gloria le dio, haciendo un párrafo aparte. Todo estaba listo. Y yo todavía le daría más aire. Todo estaba listo. Punto. El neurocirujano solicitó el bisturí y dio inicio al procedimiento. Quitamos este espacio otra vez. Realizó la incisión de la piel y el tejido subcutáneo con bisturí,
coma, y controló el sangrado. Y sí, este punto y coma va bien, porque está hablando del mismo procedimiento, pero en una nueva frase. O sea, esta nueva frase y la frase vieja, la frase anterior, sí van relacionadas, pero son independientes. Levantó y rechazó el colgajo de piel ayudado con la rugina y una compresa húmeda. Punto y coma. Disecó el periósteo y el músculo temporal, coma, al cual separó del campo operatorio con ayuda de separadores automáticos. Y usando, ¿por qué quité aquí el punto y coma y un i? Porque ya es la última frase. Entonces, cuando ya es la última frase, usamos el i para indicar que con eso se cierra el párrafo. Y usando el perforador eléctrico, coma, practicó, aquí se nos fue un acento, los agujeros de trepanación controlando el sangrado en los bordes del hueso con cera blanda. Cuando iba a utilizar, aquí se nos fue otro espacio, cuando iba a utilizar la punta de un disector, coma, ¿por qué aquí separamos? Porque nos está indicando Gloria que algo va a pasar. Cuando iba a utilizar la punta de un disector, algo va a pasar. Vamos a darle ese aire. Observó algo brillante en el fondo, coma, a través de los agujeros de trepanación. Y este espacio se va. Levantó el colgajo. ¿Se dan cuenta cómo al utilizar la palabra colgajo y todos los otros términos médicos que se han utilizado, esto se vuelve mucho más lúgubre? Levantó el colgajo utilizando 2 elevadores y cuidando que la duramadre y los vasos meningios adheridos no se lesionaran, liberó el colgajo óseo. Aquí hay otro espacio adicional y aquí esto se nos fue. El primer ayudante le entregó una compresa húmeda para mantener protegido el colgajo, coma, y la enfermera le pasó un recipiente con suero y lo colocó en la mesa auxiliar. Yo creo que este pequeño párrafo va pegado al párrafo anterior. Se inclinó a observar. ¿Quién se inclinó a observar? Porque el último sujeto es la enfermera. Entonces, vamos a aclarar quién. El cirujano se inclinó a observar aquella luz brillante en el fondo y solicitó otro bisturí. ¿Qué tal si le damos aquí un poco de aire con un punto? Solicitó el bisturí. Imaginamos al médico estirando la mano, esperando el bisturí. Y entonces la instrumentista lanzó una rápida mirada dudosa al primer ayudante. Quitamos este espacio. Pero el doctor le exigió un bisturí. Creo que aquí la palabra es insistió. Pero el doctor insistió, coma, exigiendo, y ahí ya vemos una doble insistencia, ¿no? Insistió y exigió. Podemos imaginar su mano, ¿no? Exigiendo un bisturí número 5, hoja 3, y se lo entregó de nuevo. Aquí el sujeto es el doctor, es el último sujeto que tenemos, entonces tenemos que aclarar quién se lo entregó. Entonces, el doctor insistió, exigiendo un bisturí número 5, hoja 3, y la instrumentista se lo entregó. Punto. Luego el doctor pidió que acomodaran mejor la luz, coma, y lo que vio lo dejó paralizado. Había un ojo en el fondo. ¿Qué tal? Así. En el fondo había un ojo. Y me parece bien que Gloria haya dejado esto aquí solo. Me parece que le da dramatismo al texto. En este momento, esto es raro porque nosotros no estamos en presente, ¿no? Entonces no vamos a utilizar en este momento, más bien en ese momento. Sintió un reflejo hacia sus ojos, como un rayo, y todo se volvió un caos. Yo creo que esto sí lo podemos unir. Repentinamente se sintió fuerte, poderoso e invencible. Vamos a ver. Fuerte, poderoso e invencible son prácticamente el mismo adjetivo increchendo. O sea, el primer nivel es fuerte, después poderoso y después invencible. Entonces yo escogería uno de los tres. Fuerte es el más débil. E invencible es el que más me gusta, pero invencible e inexplicable están muy cerca y es un poco cacofónico. Entonces yo dejaría poderoso. Repentinamente se sintió poderoso.
Un odio inexplicable se apoderó de él. No sé si notan cómo al quitar el exceso de adjetivos aquí y que haya uno en vez de tres, más que quitarle fuerza, le da fuerza. Un odio inexplicable se apoderó de él y se dio vuelta. Vamos a separar esto porque aquí cambiamos de sujeto. El primer ayudante se asomó al sitio quirúrgico y vio que ahí estaba un ojo. ¿Ahí estaba o ahí había? Y vio que ahí había un ojo. Pero no supo que ese ojo acababa de hipnotizar al cirujano. En un principio, el equipo estaba sorprendido, pero al ver la cara desencajada del neurocirujano, el pánico los paralizó. El doctor en un ataque de demencia empezó por atacar. Vamos a ver aquí, queda mejor así. En un ataque de demencia, el doctor empezó, y quitamos este espacio adicional, por atacar a la instrumentista que estaba junto a él, y le insertó el bisturí en la carótida izquierda, punto. Entonces vemos la imagen y tenemos un segundo para imaginarla. Brotó entonces un chorro de sangre de inmediato. Cuando ya dices brotó entonces, ya estás indicando el momento en que pasó. Entonces este de inmediato ya no va. Brotó entonces un chorro de sangre que roció la pared y el techo del lugar. Ella gritó y se llevó la mano al cuello, pero cayó de inmediato. Estaba muriendo desangrada. Aquí podemos hacer esto. Cayó de inmediato y ahora vamos a explicar por qué cayó de inmediato. 2 puntos. Porque estaba muriendo desangrada. Con los ojos desorbitados, y aquí quitamos todos estos espacios. Con los ojos desorbitados, la boca abierta, babeando, gimiendo y gritando, ya sin cubrebocas ni careta porque se los había arrancado, el cirujano saltó sobre el señor X y atacó al primer ayudante. Otro espacio adicional. Le clavó el bisturí a un lado del abdomen y lo deslizó con acento hacia el lado contrario. Punto. Chorros de sangre salieron de la herida y saltaron los intestinos hacia el piso. Creo que aquí sería mejor cambiar el orden de la frase. Chorros de sangre salieron de la herida y los intestinos saltaron hacia el piso. Aquí le daría aire otra vez. El primer ayudante, con los ojos desmesuradamente abiertos, muecas de dolor y una expresión de terror. Yo creo que esto no solamente es cacofónico, muecas de dolor y una expresión de terror, sino que es evidente que tiene dolor. Entonces vamos a quitar esto y hacerlo más fluido. El primer ayudante, con los ojos desmesuradamente abiertos y una expresión de terror. También creo que es obvio que si tiene los ojos desmesuradamente abiertos es una expresión de terror. ¿Qué tal si lo seguimos reduciendo? El primer ayudante, con los ojos desmesuradamente abiertos, y quitamos lo demás, desesperadamente trataba de meter sus intestinos. Bueno, desmesuradamente y desesperadamente, pues no. Muchas mentes. El primer ayudante, con los ojos desmesuradamente abiertos, trataba de meter sus intestinos en la cavidad abdominal. ¿Por qué en vez de trataba de meter, trataba de devolver sus intestinos a la cavidad abdominal, sin lograrlo? Aquí vamos a cambiar de sujeto, entonces vamos a poner un punto y seguido. El cirujano temblaba, agitando el bisturí con la facies desencajada. Para los que no lo saben, facies es una palabra que sí existe. Facies se refiere al aspecto o expresión de la cara, como pueden ver aquí en estas publicaciones médicas. Sin embargo, no va como lo escribe Gloria con SC, sino solo con C. El cirujano temblaba, agitando el bisturí con la facies desencajada, los ojos enrojecidos y desmesuradamente abiertos, reía y gemía a la vez. Ya venimos de unos ojos desmesuradamente abiertos, así que vamos a quitarlos.
El cirujano temblaba agitando el bisturí con la faz desencajada y los ojos enrojecidos. Reía y gemía a la vez. Fue sobre la circulante que estaba petrificada en un rincón. ¿Qué tal? Se fue sobre la circulante. Se fue sobre la circulante que estaba petrificada en un rincón del quirófano, con gasas ensangrentadas en las manos que chorreaban sangre por el piso. Bueno, aquí hay todo un problema en esta frase, ¿no? Además de que es muy larga, se pierde el sujeto. Parece que las gasas chorrean sangre o no sabemos si son las manos las que chorrean sangre, entonces vamos a reducirlo. Se fue sobre la circulante, que estaba petrificada en un rincón del quirófano con gasas ensangrentadas en las manos. Si ya están ensangrentadas, pues ya sabemos que hay sangre, entonces vamos a reducirlo. Estaba petrificada en un rincón del quirófano con gasas ensangrentadas en las manos. Creo que todo esto de porque había tratado de ayudar a la instrumentista sobra. Estamos imaginando el caos y no nos interesa esa nota explicativa. El doctor se acercó a ella y lanzando una carcajada aterradora, le cortó la garganta de un tajo. Punto. La enfermera cayó al piso sin haber intentado defenderse y emitiendo un ligero grito ahogado. Y quitamos este espacio. No sé si notan cómo este punto aquí, después de le cortó la garganta de un tajo, punto, le da mucha más fuerza a la frase. El anestesiólogo que estaba sentado junto a la cabeza del señor X, observaba el dantesco cuadro sin poder moverse y sin creer lo que estaba sucediendo. Punto. Cuando vio que el cirujano venía hacia él, corrió, pero en su torpeza tropezó y cayó. No sé si es torpeza, yo creo que es más bien el caos y el miedo del momento, ¿no? Cuando vio que el cirujano venía hacia él, intentó correr, pero tropezó. Entonces el cirujano, brincando sobre él, hundió el bisturí una y otra vez en su cuello, pecho y abdomen. Punto. El anestesiólogo gritaba e intentaba defenderse con los brazos. Creo que esto también sobra. El anestesiólogo gritaba e intentaba defenderse, con lo que fuera, ¿no? Pero la fuerza desmedida del atacante lo venció. Por la mente, y otro espacio extra, por la mente del cirujano bailaban imágenes grotescas. Una voz le ordenaba: ataca y mata. Mata a todos. Quiero sangre. Y de nuevo, las comillas también van pegadas a la frase. La fuerza del ojo había triunfado. Cuando llegó seguridad, cuando nos referimos al departamento de seguridad, lo ponemos en mayúscula. Solo encontró 4 cadáveres en un mar de sangre. El solo ya no lleva acento, se use como se use. Solo encontró 4 cadáveres en un mar de sangre, instrumental y algunas partes humanas regadas por el piso y un ojo dibujado con sangre en la pared del quirófano. Pues encontró varias cosas, entonces el solo no viene mucho al caso porque eso implicaría que encontró poco y realmente encontró mucho. Cuando llegó seguridad al escuchar el estruendo y los gritos, encontró 4 cadáveres en un mar de sangre, así como instrumental y algunas y partes humanas. ¿Ven cómo suena más fuerte decir partes humanas en vez de algunas partes humanas? Yo nunca me meto en la historia de los autores, pero creo que en este caso la narración tan terrorífica y escalofriante de Gloria pierde al poner la explicación que da el comandante. Da más miedo que no haya una explicación. Yo quitaría todo ese párrafo que tengo marcado aquí en azul y dejaría además el misterio de hacia dónde se fue el cirujano. Cuando tras escuchar el estruendo y los gritos llegó seguridad, encontró 4 cadáveres en un mar de sangre, así como instrumental y partes humanas regadas por el piso,
coma, y un ojo dibujado con sangre en la pared del quirófano. El cirujano no estaba ahí. ¿Qué les parece mi propuesta? Es solo una propuesta, yo sé que va a haber muchas, déjenlas ahí en los comentarios. Creo que Gloria lo sugería, pero tal vez no quedaba tan claro si el cirujano estaba o no ahí, porque podíamos tratar de contar entre el instrumentalista y el ayudante y el paciente cuántos cuerpos son. Creo que esto le da más. Es más, yo hasta lo pondría aquí aparte. ¡Pum! El cirujano no estaba ahí. A mí no me gustan las explicaciones, no me gustan los mensajes moralistas o pedagógicos, no me gusta tratar de explicarle al lector lo que acaba de leer. Creo que hay que confiar en nuestro lector y confiar en que va a entender lo que nosotros queríamos decir. Entonces, por eso la explicación del comandante a mí me sobraba. Y me acabo de acordar de que por aquí vi la palabra vio con acento. Ni vio ni ninguna similar lleva acento ya, porque se consideran monosílabos que no llevan acento. Pues así está el cuento de Gloria ahora. No vamos a volverlo a leer porque está muy largo y no quiero hacer eterno este video. Le vuelvo a agradecer mucho, mucho, mucho prestarnos este texto. Dejen sus comentarios aquí abajo y hablamos muy pronto.